chiques, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La clase de hoy vamos a trabajar la prehistoria. La misma se divide en tres periodos. Como ven en estas imágenes, se pueden ver diferencias en el modo de vida de las diferentes personas que vivieron en la prehistoria. Tenemos estos primeros que vivían en cavernas, como que están cazando, principalmente la caza y la recolección eran las actividades principales. Ya después vemos acá una evolución. Todavía la cacería era muy importante, pero vemos que ya se practicaban más actividades y las casas estaban mucho mejor diseñadas. También la vestimenta iba evolucionando. Y por último, ya vemos todavía unas casas todavía mejor armadas, una actividad principal que es el desarrollo de la agricultura, que lo vamos a ir analizando en las siguientes clases, y que era la que más alimento daba y por eso la cacería fue dejada cada vez más de lado. Estos tres periodos son el Paleolítico, que significa piedra vieja, el Mesolítico, que significa piedra intermedia, y el Neolítico. Fíjense que el Paleolítico duró 3 millones de años. Es el periodo de la historia, tanto de la humanidad como de los homínidos, más largo. Después tenemos el Mesolítico, que significa, es un periodo intermedio, porque lo que más interesa acá es analizar el Paleolítico y el Neolítico. Pero no es que en el 12.000 a.C. termina el Paleolítico y ya aparece el Neolítico. No, en todo proceso que analicemos la historia, siempre tenemos que entender que no es drástico, sino que siempre es continuo, lento y va evolucionando de a poco. Por eso siempre va a haber un periodo intermedio. No es como ustedes que pasan de chicos a adultos, no, tienen un periodo intermedio que es la adolescencia, la pubertad, que sería como esto, el mesolítico. Tenemos el paleolítico y después pasa este periodo para desarrollarse finalmente el neolítico. Bien, como les dije, fíjense, este desarrollo de la evolución de hace 2.500.000 años, como recién hacían las primeras herramientas y cómo fuimos avanzando cada vez más, tanto en la evolución de cómo vivían como de las armas y el alimento que iban obteniendo. ¿Sí? Acá ya ven que empiezan a domesticar a los animales, aparece la rueda, empiezan a desarrollar otro tipo de actividades económicas para alimentarse. Bien, vamos a analizar el periodo que nos toca la clase de hoy, que es el Paleolítico. Ustedes la clase pasada les tocó hacer el cuadro comparativo de los homínidos. Fíjense cómo iban evolucionando cada vez más, ¿sí? Acá en esta imagen vamos a apreciar mejor que esas herramientas que ustedes ponían de las piedras que aparecían, fíjense lo rudimentarias y básicas que eran. Solamente era darle filo a una piedra, pero cada vez a medida que íbamos evolucionando, no solamente físicamente, sino también todo lo que tiene que ver con el conocimiento, cada vez se incorporaban mayores habilidades para lograr ya el Homo sapiens sapiens, que es el Homo sapiens actual, desarrollar las armas que conocemos hoy en día, ¿sí? Características de la vida del Paleolítico. Como ven, como le habías comentado, la cacería era la actividad principal, pero también estaba la recolección. También ya empezaban a pescar, a través de no solamente obtenían carne de la cacería, sino que iban obteniendo todos los textiles que usaban de esa carne para lograr evitar sufrir tanto el frío, ¿sí? Y también aparecen estas primeras características de la vida social, digamos, de la cultura. Las primeras pinturas, todo lo que tiene que ver con las expresiones sociales, que era un tema que todavía se le estaba dificultando en el cuadro, tiene que ver con esto, tanto con la vida en grupo como las primeras expresiones culturales artísticas que desarrollaban. Los textiles también es una expresión cultural. La forma que hacían las armas también son, ¿sí? Y seguramente tenían algún tipo de lenguaje para comunicarse. Y acuérdense, ¿dónde vivían? En cavernas o cuevas. Por eso se les dice cavernícolas a estas personas.
Bien, ¿cómo subsistían? ¿Cómo era la actividad económica? Vamos a ver este video que nos explica un poco mejor cómo era esa vida. ¡Al ataque! Muy bien. Como pudieron apreciar en el video, la cacería era la actividad principal y era una actividad en grupo, ¿sí? Y era una actividad bastante riesgosa. Y además era una actividad, fíjense que en el video, si lo quieren después volver a repetir, para cazar un bisonte o un búfalo, tenían que matar casi a toda la manada y atrapaban muy pocos. Después el resto dejaban que se pudran y de esa manera hicieron que se extingan muchos animales, porque no tenían un uso adecuado y bastante eficaz para lograr cazarlos, sino que para cazar uno solo mataban una gran población y eso trajo grandes consecuencias. Por eso después tuvieron que ir buscando otras actividades económicas por la gran matanza que hacían para tener pocos animales de alimento. Bien, entonces las formas de subsistencia son la caza, la pesca, la recolección, consumían los recursos de la naturaleza sin generar producción ni excedente. Esto del excedente es muy importante y lo vamos a ir trabajando en futuras clases. El excedente es producir un poquito más para guardártelo, usarlo para otras actividades. Ellos directamente no. Lo único que usaban, mataban y cazaban un animal, lo obtenían y lo consumían rápidamente. Tanto la carne como las pieles la usaban para hacer textiles. No es que se guardaban algo para usarlo a futuro. Y para cazar utilizaban las diferentes armas que fueron construyendo y también usaban el fuego. Una forma también muy común para cazar era quemar una gran parte de un bosque, pero ellos no tenían después forma de controlar esa quema del bosque. Y también de esa manera quemaron muchos bosques y también grandes manadas, no solamente del animal que les interesaba, sino de todos los animales que vivían en el bosque o la selva. Y acá como les decía, para obtener pocos animales derrochaban múltiples recursos, extinguiendo animales y desapareciendo bosques. Bien, algo muy importante, los animales, por las condiciones climáticas, siempre están buscando agua y el clima más benigno, más bueno. Esto que los animales se trasladen hacen que los cazadores, para obtener esos animales, tengan que vivir todo el tiempo moviéndose. Nomadismo tiene que ver con eso, con ese constante viaje en busca de los alimentos. ¿Sí? Producto del derroche de los recursos, los grupos de cazadores-recolectores tenían que trasladarse dentro de un territorio extenso en busca de alimentos. Por eso no fabricaban un excedente. Si hubieran fabricado un excedente, hubieran tenido un poco más de alimento para guardárselo, evitaban tener que trasladarse. Pero como todo el tiempo lo que tenían se lo derrochaban, lo consumían, estaban todo el tiempo obligados a moverse para ir obteniendo cada vez más alimento. Por lo general siguen el movimiento migratorio de los bisontes como de los mamuts o de cualquier gran animal. Por eso vivían por lo general en campamentos temporarios para poder trasladarse fácilmente. Fíjense acá viviendo en carpas o en cuevas que seguramente ya conocían y todos los años iban de vuelta a esas cuevas. Bien,
La división de tareas. Todas las sociedades tenemos diferentes tareas, no es que todos nos dedicamos a lo mismo. Seguramente en su familia todos tienen una tarea distinta. Y acá ocurría lo mismo. La gran división de tareas era partida de lo sexual, ¿sí? Las mujeres tenían actividades tanto de cuidar a los chicos y ancianos, hacer los textiles, hacer un montón de expresiones culturales, el tema de alimento, y también eran las grandes médicas, las grandes hechiceras, las grandes chamanes, se les dice en esa época, que eran tanto un sabio, un médico, una especie de brujo, que te curaba, te alimentaba, te brindaba un montón de tratamientos si te sentías mal. Eran como las grandes sabias de esa época. Y bueno, después tenemos, como dijimos, la caza y la recolección, ¿sí? Y ya como les dije, aparecían las primeras expresiones culturales. Enterrar a una persona quiere decir que ya tenían creencias en la vida después de la muerte. Tenían alguna idea de lo que podía pasar y por eso los enterraban creyendo que de esa manera lo protegían o lo preparaban para esa siguiente vida. Bien, ¿cómo estaban organizados estos grupos? Como vemos acá están en círculo. El círculo es una forma de decir que no hay un líder. Ya un líder sería una forma más como pirámide. Puede ser que aparezca algún líder temporario que tiene que ver con la cacería o con hacer alguna ceremonia, pero eran líderes temporarios. No había una especie de gobernador permanente que les decía qué hacer, sino que para ciertas tareas aparecía alguien, pero después vivían todos en una forma igualitaria y equitativa. No había una propiedad privada, no había diferencias sociales entre ricos y pobres, ¿sí? Y también vivían en clanes, en grupitos pequeños, entre 30 y 150 personas. Y todos se conocían, todos tenían lazos familiares, todos eran como parientes. El tamaño de la banda dependía de los recursos disponibles. Si eran un grupo que vivía en una región de muchos recursos, seguramente ese grupo se iba a ser mucho más grande. Pero si donde vivían se dificultaba mucho obtener los alimentos, seguramente esas personas vivían en un grupo más reducido. Así de esa manera podían subsistir y no tenían que estar peleándose entre ellos para obtener el alimento. Y como les había dicho, la división de tareas era según el sexo y la edad. Los más chicos seguramente se encargaban de recolectar, los más grandes para cazar, las chicas más pequeñas capaz que se cuidaban a los hermanos más pequeños y a medida que iban creciendo iban haciendo diferentes tareas. Y como les dije, era una sociedad igualitaria y no había líderes permanentes. Y los matrimonios eran entre estos grupos, ¿sí? Siempre entre familiares, parientes, por eso eran grupos pequeños. Bien, ¿cuál va a ser la actividad que van a tener que hacer en esta clase? Ustedes deberán imaginarse viviendo en un pueblo del Paleolítico y tendrás que explicarme cómo era la vida de tu pueblo. En ese relato vos me tenés que incluir qué comían, cómo tenían el alimento, cómo se organizaban, qué hacían los hombres, mujeres y niños de tu pueblo, si vivían en el mismo lugar o viajaban continuamente, qué tipo de armas usaban, qué hacían con el fuego, cómo vestían, cómo era tu vida, dónde vivías, si vivías en una casa, en una caverna, en una carpa. Así, explicarme brevemente cómo era tu vida, ¿sí? Intentar escribirlo, me lo escribís en una narración, como intentar, como en la clase que me explicaste con la línea de tiempo de tu vida, que me explicaste cómo era más o menos algunos hechos de tu vida, ahora vas a tener que intentar imaginar cómo sería la vida del Paleolítico, ¿sí? Yo les voy a dejar dos fotocopias que explican mejor sobre el Paleolítico para que les sirva para orientar. Y la tarea tiene que ser de 7 renglones mínimo y máximo 15 renglones. Y esa tarea me la pueden mandar, ya saben, por WhatsApp, mail o la aplicación que estamos usando de Edmodo. Bueno, cualquier duda me avisan. Saludos.